Perdón, no se está escuchando nada. Hola, Diego, ¿me escuchas? Sí, sí, señor. Ah, ok, es que no, Ya no me te están estaba escuchando. escuchando. No, es ¿Ya? que... Listo. Listo, ahora sí. Ahí Bueno, lo Bueno, estoy ahora... escuchando ahí ahí. ya, ahora sí ya. Listo. Bueno, entonces les decía que hoy vamos a hablar sobre el formato 2276 en su versión 4 que se mantiene y la generación de certificados de ingresos y retenciones, que es el formato 220, que también se mantiene con la misma versión del año pasado, ya que hasta la fecha no hay proyecto de resolución en la DIAN, entonces por el momento se mantiene el mismo formato. ¿Qué vamos a validar? O que vamos a tener en cuenta las configuraciones que se requieren en Bitácora para el formulario 220, que es el certificado de ingresos y retenciones, los aspectos generales para el formato 2276. Luego vamos a pasar a la generación del certificado de ingresos y retenciones y el 2276, la validación de reportes que pueden usar para hacer el cruce o la validación de la información y finalmente pues la validación del archivo XML que se genera el formato 2276, el cual lo vamos a revisar en el prevalidador que está actualmente vigente, ya que el del 2024, la vigencia 2024, aún no ha sido publicada por la DIAN. ¿Qué aspectos clave o que debemos tener presente para estos dos procesos que van ligados? Certificado de ingresos y retenciones nos alimenta el formato 2276. Uno es revisar la configuración de los renglones del certificado de ingresos y retenciones, los conceptos que están configurados en cada concepto y si hay que hacer cambios, poderlos hacer antes de la generación o en su defecto después de que hagan la generación y estén haciendo la revisión, pues pueden generar estos cambios en las agrupaciones. Segundo, validar los conceptos que tuvieron movimiento en el 2024. Como vamos a analizar la vigencia 2024, debemos generar el reporte de enero a diciembre para que podamos conocer qué conceptos fueron los que tuvieron movimiento y cuáles son los que deben ir configurados en los renglones de certificado de ingresos y retenciones. Teniendo presente que como me queda el certificado de ingresos y retenciones, de ahí se extrae la información que va al formato 2276. Y el tercer aspecto, para que lo tengan presente, es la revisión de históricos migrados, en este caso para empresas que no tienen todo el año liquidado en bitácora y que se migró la información para alimentar el sistema. Hay que generar el reporte por los pagos y descuentos, incluyendo históricos migrados. Y aquí hay que tener una salvedad y es las empresas que han hecho sustitución patronal, porque tienen diferentes empresas en su grupo empresarial, deben tener presente que para el certificado de ingresos y retenciones en la empresa origen, es decir, hasta donde el trabajador laboró hasta su fecha de retiro por sustitución, se va a generar el certificado sin ningún inconveniente. En la empresa de destino, como se migra la información de todos los históricos de la vida laboral que tiene el trabajador en nómina, debe hacerse una migración de valores negativos. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Tenemos un trabajador de sustitución patronal que a partir del 1 de septiembre pasó a una nueva empresa. En esa nueva empresa se van a migrar todos los históricos desde su fecha de ingreso hasta el 31 de agosto. Pero lo que realmente va a certificar o debería ir en el CIR es desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, para dar alcance a que se genere el CIR de manera correcta y por lo tanto el 2276 hay que hacer unos ajustes mediante la migración de valores negativos si el concepto es positivo y de positivo si el concepto es negativo para que se ajuste el certificado de ingresos y retenciones. Esto solo se hace para el CIR porque si se hacía antes o desde el proceso de la migración no se iban a contemplar todos los pagos que se deben contemplar para el promedio de prestaciones sociales, entonces ese es un alcance que se puede dar para el CIR o si en su efecto lo quieren hacer de manera manual, también pues está bajo potestad de cada empleador si lo hace de manera manual. En todo caso, las empresas que tengan sustituciones, si quieren ampliar más el manejo de cómo debería ser el CIR el 2276 para estos casos, pueden registrar un caso de CAPTA para hacerles el acompañamiento respectivo. Recordemos entonces que el plazo para entregar el certificado de ingresos y retenciones es hasta el 31 de marzo de este año. Esto no viene, digamos, que establecido por norma en el decreto 1625, que fue modificado hace poco por el decreto 2229 de diciembre de 2023, el cual nos indica que el empleador deberá entregar máximo al 31 de marzo el certificado de ingresos y retención, es decir, que aún están a tiempo, estamos en febrero, queda más de un mes para hacer revisiones y hacer el proceso de envío masivo a los correos de los trabajadores de este formato en PDF. Esto en cuanto a certificado de ingresos y retenciones. Para la información exógena,
que es donde se reporta el formato 2276 para rentas laborales y de trabajo, tenemos que la resolución 162, que es la que está en firme hoy actualmente con las especificaciones técnicas de este formato 2276, fue modificada por la resolución 188-2024 y nos deja establecidos los plazos para la presentación este año. Empezamos con grandes contribuyentes, que se valida con el último dígito del NIT, y empiezan vencimientos el 25 de abril de 2025 y finalizamos el 13 de mayo de 2025. Para los demás contribuyentes, personas naturales y jurídicas, se valida con los últimos dos dígitos del NIT, empezando desde el 14 de mayo de 2025 y finalizando el 13 de junio de 2025. Ahora sí vamos a pasar al sistema. Listo. Entonces, ¿qué debemos revisar? Inicialmente vamos a revisar cómo están configurados los conceptos o los renglones del certificado de ingresos y retenciones. Hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer en la página de Bitácora, en el home principal, vamos a conceptos de nómina y luego vamos a conceptos por categoría. Aquí vamos a buscar el que nos indica certificado de ingresos y retenciones y aquí vamos a poder visualizar los renglones del certificado, pagos por salarios, comisiones, gastos de representación, el auxilio de cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagado al empleado, apoyos económicos educativos, cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual RAIS, el aporte a cuentas de ahorro voluntario contractual que es del Fondo Nacional del Ahorro, pagos por honorarios, pagos por prestaciones sociales, pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, pagos realizados con bonos electrónicos de papel, de servicios, cheques, tarjetas, vales, etcétera, los aportes obligatorios a salud del trabajador, los aportes voluntarios a fondos de pensiones, el valor de la retención en la fuente por rentas de trabajo y de pensiones, pagos por servicios, pagos por viáticos, otros pagos, pensiones de jubilación y de vejez o invalidez, los aportes obligatorios a fondos de pensión y aportes a AFC. Esta última agrupación de ítems devengados para bases de cesantías, aquí debemos configurar los conceptos que hacen base o que se tuvieron en cuenta para la generación o la liquidación de cesantías. De esta agrupación dependerá que se genere el promedio con los valores correctos, que es un renglón del certificado de ingresos y retenciones, donde nos pide el ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses del trabajador. Entonces, ¿de dónde toma el sistema el valor? De lo que se tenga configurado en la agrupación de certificados de ingresos y retenciones, ítems devengados, base de cesantías. En cada renglón voy a poder conocer qué conceptos son los que están configurados, qué conceptos adicionales debo configurar. Aquí en agregar concepto puedo revisar los conceptos que necesite agregar y simplemente pues guardo y me van a quedar los conceptos que están configurados. Esta es a manera de revisión directamente en el sistema. Si lo quiero hacer en un Excel, entonces vamos a reportes, configuración, conceptos de nómina y descargamos el reporte. Acá vamos a filtrar por la categoría en la hoja de datos ítems, certificados de ingresos y retenciones. Acá voy a poder conocer el ítem que está en la columna A y la descripción en la columna B. Y en la columna J voy a poder conocer el renglón del certificado de ingresos y retenciones en el que se encuentra configurado el concepto. Recordemos que no todos los conceptos de nómina, de pago y de descuento van en el certificado de ingresos y retenciones. Deberán ir configurados los que deberán reportarse como ingreso para el trabajador y en el caso de las deducciones las que están estipuladas en la parte del certificado de ingresos y retenciones. De esta manera lo puedo hacer en la hoja de datos ítems o en agrupación detalle. También encontramos certificado de ingresos y retenciones y nos va mostrando por agrupación. En aportes AFC qué concepto está, en otros pagos qué concepto está, en prestaciones sociales qué concepto está y así para que puedan hacer la revisión. Una vez revisamos los conceptos o las agrupaciones de certificado de ingresos y retenciones, debemos revisar qué conceptos tuvieron movimiento durante el año 2024. Vamos nuevamente a reportes, vamos a pagos y vamos a descargar pagos y descuentos incluyendo históricos migrados para que sea funcional. Uno, para las empresas que no tuvieron todo el año liquidado en bitácora y segundo, para
el tema de las sustituciones que también se valida en este caso con el histórico de los conceptos que se migran. Descargamos, entonces vamos a descargar del 1 de enero 2024 al 31 de diciembre 2024. Listo. Recuerden que los reportes en bitácora se debe hacer los siguientes pasos para que sean funcionales y es habilitar edición, habilitar contenido, funciona en Excel 2019 en adelante, luego vamos a datos, actualizar todo. En esta ventana niveles de privacidad seleccionamos público y damos guardar. Y aquí se nos genera la información. Acá entonces podemos hacer lo siguiente, vamos a copiar la columna G y la H, luego eliminamos los duplicados y estos serían los conceptos que tuvieron movimiento. Ahora, si quiero hacer una validación general, la puedo hacer de la siguiente manera y es, elimino todo lo que no me sirve de esta hoja y me quedan las agrupaciones del certificado de ingresos y retenciones y luego con un buscar B puedo buscar el concepto para saber en qué agrupación está. Y de esta manera puedo constatar y revisar qué conceptos y en qué renglón está. Los que no tengan, digamos que si les llega a pasar que no tienen una agrupación, hay que revisar si realmente sí deben ir configurados y si deben ir configurados, ya sabemos que la ruta para efectuar la configuración está aquí en conceptos de nómina. Pueden buscar el concepto de manera individual o conceptos por categoría. Reviso la agrupación de certificado de ingresos y retenciones y finalmente pues el renglón donde lo desee configurar. Una vez revisamos que ya todos los conceptos están configurados en los renglones de certificado de ingresos y retenciones, vamos a hacer la generación. Aquí en procesos periódicos vamos a la generación de certificado de ingresos y retenciones y damos clic. Acá ya tenemos una generación o un visual de la generación que ya se ha hecho. Digamos que para las empresas que no han hecho este proceso, van a ver el sistema de la siguiente manera. Y les va a aparecer aquí habilitada la opción para generar los certificados y la información en blanco, sin auditorías de los procesos que se han generado. Recordemos entonces que venimos de la última resolución que fue la del año pasado, la 0022, la que nos introdujo algunos cambios en el certificado y que hoy se mantienen esta distribución de renglones. Tenemos pagos por salarios en el 36, pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etcétera, en el renglón 37. El valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 VT, de acuerdo al artículo 387-1 del estatuto, en el renglón 38, pagos por honorarios en el 39, pagos por servicios en el 40, pagos por comisiones en el 41, pagos por prestaciones sociales en el 42, pagos por viáticos en el 43, pagos por gastos de representación en el 44, pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo en el 45, otros pagos en el renglón 46, el auxilio de cesantías e intereses efectivamente pagados al empleado en el 47, el auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo en el renglón 48, el auxilio de cesantías consignados al fondo de cesantías en el renglón 49. Recuerden que acá se valía en este caso el certificado de ingresos y retenciones del año 2024, varía las cesantías y los intereses del año 2023 que fueron pagados, los intereses en enero 2024 y las cesantías consignadas al 14 de febrero 2024. Las cesantías del 2024 que se acabaron de consignar este mes y que los intereses se pagaron en enero, recuerden que van en el certificado de ingresos y retenciones del próximo año que es 2025. Pensiones de jubilación, vejez o invalidez en el 50, apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos en el 51, el total de los ingresos en el 52. Esto es lo que forma parte de
el devengado del trabajador y concepto de los aportes que serían deducciones. Tenemos aportes obligatorios por salud en el 53, aportes obligatorios a fondos de pensión en el 54, cotizaciones al régimen de ahorro individual RAIS en el 55, aportes voluntarios a fondos de pensión en el 56, aportes a cuentas AFC en el 57, aportes a cuentas ABC en el 58, y lo que les indicaba el ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses, de acuerdo al numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario en el renglón 59. Este valor aquí es informativo. Entonces, para que lo tengan presente, y de dónde se genera el valor del ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses, de lo que tengamos configurado, recordemos entonces, en la agrupación de certificado de ingresos y retenciones, en ítems de vengados, base de cesantías. Finalmente, pues esta información, aquí el valor de las retenciones que se practicaron, el nombre del agente retenedor y aquí los conceptos del dependiente económico principal que se toma de la ficha del trabajador, la configuración que se tenga o la información que se tenga diligenciada en la parte de retención en la fuente para los dependientes. Continuamos con este formato. A hoy no hay cambios ni proyectos de reforma en la DIAN para hacer cambios sobre este formato. Volvemos entonces nuevamente acá a procesos periódicos, generación de certificado de ingresos y retenciones. Aquí en la parte derecha vamos a encontrar generar certificados, damos clic y se van a generar los certificados. ¿Qué requisitos necesito para generar los certificados? Que todas las nóminas activas, tengan o no empleados, estén cerradas a 31 de diciembre de 2024. Si eso ya pasó, nos habilita la generación de certificados de ingresos y retenciones. Acá vamos a encontrar la fecha de la última generación, la auditoría con qué fue o cuál es el usuario que realizó la generación de esos certificados de ingresos y retenciones. Cuando ya estén revisados, puedo marcar aquí el check para que quede disponible en el portal de mi bitácora para las empresas que manejan el portal de empleados y el trabajador va a poder ingresar y lo va a descargar en su portal de mi bitácora. Y también, una vez revisados los certificados, ya vimos que hay plazo hasta el 31 de marzo, puedo hacer el envío masivo al correo de los trabajadores y el formato se va en PDF y efectivamente a los que tengan correo registrado en nómina. Si no tiene correo registrado, pues no puedo hacer el envío a través de correo. Aquí le damos enviar y pues se va a hacer el envío de los certificados a los correos de los trabajadores. Vamos a descargar entonces aquí, ya generamos certificados, vamos a descargar el reporte. Aquí en el reporte encontramos en datos empleados la información, donde está el año, el tipo de documento, la identificación, el nombre completo del trabajador, la fecha inicial y final que hará relación a las fechas de ingreso de los trabajadores. Esta fecha final pues siempre va a ser 31 de diciembre porque es el corte con el que se genera el certificado. Tipo, la columna G les va a servir para las empresas que hacen una revisión y que tienen una cantidad de empleados considerable para no hacerla manual, sino que la hacen formulada. Aquí vamos a encontrar el valor. Aquí encontramos concatenado el tipo de documento, el número de documento y nombres y apellidos. Y en el subgrupo pues encontramos la categoría o el renglón de donde se tomó, que también pues hace relación al que está acá con el renglón especificado para que les quede mucho más fácil. 36 pues ya sé que es del formato que estamos revisando, que es pagos por salarios. Aquí tenemos un informe prediseñado donde podemos hacer consultas por tipo de documento, por identificación y nombre, y nos muestra las diferentes columnas con los renglones del certificado. Entonces, salarios el 36, 37 los pagos electrónicos, tenemos el 38 los vales de alimentación mayores a 41 VTs, 39 y 40 honorarios y servicios que generalmente no tienen movimiento porque no son conceptos de nómina, 41 comisiones, 42 prestaciones sociales, 43 viáticos, 44 gastos de representación, las 45 compensaciones, 46 otros pagos, 47 cesantías, intereses de cesantías efectivamente pagados al empleado, que son los avances o los intereses del año 2023 que se pagaron en enero 2024, cesantías del régimen tradicional para los empleados que sean o que les aplique el régimen tradicional anterior a la ley 100,
cesantías consignadas al fondo de cesantía, las que se consignaron en febrero de 2024, pensiones de jubilación que tampoco aplicaría para nómina, apoyos no reembolsables de educación, generalmente pues eso es para el sector público. La totalidad de los ingresos que están en el renglón 52, encontramos en el 53 los aportes a salud, 54 aportes a pensión, 55 los aportes voluntarios al RAIS, 56 los aportes voluntarios a pensión, 57 aportes a AFC, 58 aportes a ABC, 59 el ingreso laboral promedio y en el último renglón encontramos pues la retención en la fuente. Con este podemos hacer revisiones, ya vamos a revisar un ejemplo. Acá tengan presente que el ingreso laboral promedio, digamos que hicimos la consulta a la DIAN, porque si revisamos el numeral 4 del artículo 206, pues nos empieza a hablar de unos topes. Entonces, la DIAN en esa respuesta nos dice que se debe reportar el valor del ingreso laboral promedio para cualquier trabajador, sin importar los topes, siempre y cuando tenga cesantías e intereses a las cesantías reportados en el certificado de ingresos y retención. Es decir, que a quienes se encuentren con cero serán trabajadores que no tienen cesantías e intereses de cesantías reportadas en el certificado porque son practicantes, porque son aprendices, porque son empleados de salario integral o porque son ingresos de trabajadores que no tuvieron ese pago de interés a las cesantías ni cesantías consignadas al fondo, entonces el valor a reportar va a ser cero. Ese promedio es informativo a nivel de DIAN. Lo que la DIAN busca es, con este promedio, poder tener una aproximación a la realidad más cercana para las declaraciones sugeridas que hacen de renta de personas naturales, poder saber cuál es el valor que se va a tomar, en este caso como renta exenta de las cesantías en relación al ingreso laboral promedio, si supera o no los topes que nos habla el artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces, lo que vean en cero es porque no tiene cesantías e intereses en el certificado. Lo que vean con valor es porque sí tiene y el promedio lo genera, validando lo que está en la configuración de certificados de ingresos y retenciones en la agrupación que ya acabamos de revisar. Aquí vamos a validar o hacer el ejemplo. Vamos a revisar a esta trabajadora. Listo, acá tenemos los renglones de certificado. Cuando ya están generados los certificados, igualmente, si vienen a la ficha del trabajador, certificado de ingresos, lo van a poder descargar en PDF. Y también pueden hacer el envío individual a un trabajador que se lo solicite de manera anticipada, que solo voy a revisar ese trabajador porque lo necesita de manera urgente, entonces se lo puedo enviar de manera anticipada. ¿Contra qué voy a revisar el certificado de ingresos y retenciones? Entonces vamos a reportes, pagos y descuentos incluyendo históricos migrados. Y vamos a descargar el reporte. Creo que ya lo había descargado. Sí, es este. Y buscamos la cédula que vamos a revisar. Bueno, entonces aquí tenemos que empezar a revisar qué conceptos son los que van en cada renglón para poder hacer el cruce. Sabemos entonces que en salarios, pues esta persona tiene salario integral, entonces va a salario integral, tiene horas extras, una licencia remunerada y tiene un ausentismo. Sumamos los conceptos o los renglones y nos da 276, 733, 334. Recuerden que el certificado de ingresos y retenciones genera la aproximación al mismo al cercano, de acuerdo a lo que está estipulado en el Estatuto Tributario para los formularios que son a nivel de DIAN. Seguimos con pagos electrónicos. Los pagos electrónicos tienen una validación propia que es al momento de efectuar la depuración de retención en la fuente. Se analiza lo que nos indica el artículo 387-1 del estatuto, donde nos habla de dos condiciones. Uno, de 310 VTs para los ingresos sujetos a retención en la fuente para dicho periodo y dos, de los pagos que se realicen de vales de alimentación que no pueden superar las 41 VTs.
Entonces recordemos la VT del año pasado que son 47.065 y tenemos 41 VTs. 1.929.665 es lo que no debería ser ingreso para el trabajador, pero si pasó las 310 VT, entonces lo convierte en ingreso. Como en el certificado de ingresos y retenciones tenemos los dos renglones, se debe reportar distribuido lo que va hasta las 41 VTs y lo que supera las 41 VTs. En este caso, si revisamos este trabajador, tiene vales de alimentación y tiene tarjeta de gasolina. En este renglón, el 37, va tanto pagos electrónicos de papel o de servicio, tanto de vales de alimentación como todos los que la empresa tiene configurados. Si tienen tarjeta de gasolina, si tienen premium, todos los que tengan configurados al ser pagos electrónicos o de papel van en este renglón. Lo que pasa es que hay que analizar lo que nos indica el 387 en relación a cómo quedó la depuración. Si hoy hacemos cambios en las configuraciones, ya el certificado no se puede recalcular. Para que lo tengan presente, entonces, cómo quedó su depuración, en ese momento se determinó si esos vales eran grabables o no grabables y si superaban o no las 41 VT. De esa manera, asimismo va a quedar la configuración o la distribución en el certificado de ingresos y retenciones. En este caso, para este empleado, supera las 310 VTs, entonces lo que hay que hacer es la distribución de qué va en el renglón 36, en el renglón 37, perdón, y qué va en el 38. En el 37, entonces va hasta, que sería el 1.929.000, como tiene 2 millones de manera habitual de enero a diciembre, pues la diferencia entre el uno y el otro va a ser lo que va a ir en el renglón 38. ¿Qué va entonces en el renglón 37? Van este valor, que sería el tope mensual por los 12 meses, y vimos que tenía unas tarjetas de gasolina de 12 millones. La suma de estos dos, 35.155, será lo que va en el renglón 37. Ahora, ¿qué va en el 38? Los pagos mayores a 41 VTs. ¿Este trabajador tuvo pagos mayores a 41 VTs? Sí, porque ya vimos que el pago era de 2 millones de los vales de alimentación y que el tope iba hasta 1.929.665. Esta diferencia, entonces, va a ser por 12 meses porque mantuvo los pagos iguales. Este va a ser el valor que va en el renglón 38. No tiene pagos por honorarios, servicios, comisiones, prestaciones sociales. Tuvo vacaciones, no tuvo prima porque pues es un empleado de salario integral. 2.746.666.2747. No tuvo viáticos, no tuvo gastos de representación ni compensaciones, tuvo otros pagos. Tiene un auxilio no salarial de 24 millones. Aquí nos da el valor. Cesantías e intereses, cesantías efectivamente pagadas al empleado no tiene por ser salario integral. Cesantías del régimen tradicional tampoco. Cesantías consignadas al fondo tampoco. Pensiones de jubilación no tiene y apoyos no reembolsables no tiene. La totalidad de los ingresos entonces va a ser la suma de los salarios, de los otros pagos, de las prestaciones sociales y de los vales de alimentación. Es 39.480. Aportes a salud. Buscamos el concepto de salud. 7.799.680, queda aproximado a 7.800. Aportes a pensión, sumamos el descuento de pensión y fondo de solidaridad. Nos da 9.749.600, queda aproximado a 9.750. No tiene aporte voluntario al RAIS y tiene un aporte voluntario a pensión de 10 millones.
no tiene AFC ni ahorro voluntario contractual, no tiene ingreso laboral promedio. Ya vimos que porque está en cero, porque estos renglones del 47, 48 o 49 están en cero. Cuando están en cero no se genera promedio, entonces acá va en cero. Y tiene coherencia. Si la DIAN lo necesita para poder saber si esta persona se va a tomar sus cesantías e intereses o cómo va a impactar su depuración de renta, pero no tiene cesantías e intereses, pues no es necesario reportar un ingreso laboral promedio porque no le va a aplicar el hacer esta depuración porque él no tiene, esa persona no tiene estos pagos registrados. Y finalmente la retención en la fuente por 55.801. Aquí ya, digamos que de manera individual vimos que los valores están correctos. Cuando revisamos el certificado, pues de la persona, también encontramos ya diligenciada la información con el NIF de la empresa, la razón social de la empresa, el tipo y el número de identificación del empleado, los nombres y apellidos, el periodo de la certificación, que entonces va del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, la fecha de expedición, que es entonces por defecto está configurado para que sea el 27 de marzo, que sea antes de la fecha anterior. Sin embargo, si lo quisieran modificar al 31, lo podríamos revisar mediante un caso de CAPTA. El lugar donde se practicó la retención, el código y el departamento. Y aquí empezamos con el diligenciamiento de los renglones, donde ya hicimos la revisión y están correctos. Y finalmente, el agente retenedor, que sería la empresa. Y como esta persona tiene configurado en retención en la fuente, información de dependiente, esta misma información pues se traslada al certificado de ingresos y retenciones, con el tipo de documento, número de documento y nombres y apellidos. Esta sería la manera de revisar el certificado. Ya cada empresa lo hará de manera formulada, por lo que son muchos empleados o si revisan unos aleatoriamente. Tener presente que deben revisar principalmente o utilizar el informe de conceptos de pagos y descuentos, incluyendo históricos migrados, para tener precisión sobre los periodos que no fueron liquidados en bitácora y segundo, tener especial cuidado con las sustituciones patronales. Una vez entonces ya revisamos los certificados de ingresos y retenciones y están correctos, aquí en la misma ruta de generación de certificados, entonces ya podemos habilitar para que los descarguen en mi bitácora, podemos guardar y podemos hacer el envío por correo a los correos registrados de los trabajadores. Aquí nos aparece que ya fue el envío exitoso. Y aquí pues ya estamos cumpliendo con lo que nos indica la norma de enviarlos hasta el 31 de marzo. Sabemos que los certificados de ingresos y retenciones son el insumo para la información exógena, que es el formato 2276. El formato 2276 sigue vigente en su versión 4, que lo estableció la resolución 162 de el 31 de octubre de 2023. Entonces nos habla del ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones, y aquí nos estipula la información que se debe reportar. Entidad informante, el tipo de documento y número de documento de identificación del beneficiario, apellidos y nombres del beneficiario, ubicación del beneficiario, pagos por salarios, pagos por emolumentos eclesiásticos, pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etcétera, valor del exceso de los pagos por alimentación mensuales mayores a 41 VTs, pagos por honorarios, pagos por servicios, pagos por comisiones, pagos por prestaciones sociales, pagos por viáticos, pagos por gastos de representación, pagos por compensaciones del trabajo asociado cooperativo, apoyos, valor de los apoyos económicos no reembolsables o condonados, otros pagos, cesantías, intereses, cesantías efectivamente pagados al empleado, cesantías consignadas al fondo de cesantías, el auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional, pensiones de jubilación, vejez o invalidez, el total de los ingresos brutos por pagos de rentas de trabajo de pensiones, los aportes a salud, aportes a pensión, aportes voluntarios al régimen de ahorro individual RAIS, los aportes voluntarios a fondos de pensiones, aportes a cuentas AFC, aportes a cuentas ABC, el valor de las retenciones,
retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas IVA, pagos por alimentación mensuales hasta 41 BTs. Ya vamos a ver que este es informativo. Pagos por valor del ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses, este lo sacamos del certificado. Tipo de documento y número de identificación del dependiente económico, también nos lo trae el certificado. Identificación del fideicomiso y tipo del documento de identificación del participante en contrato. Si hacemos una comparación, vemos que pagos por salarios, el 5, pues hace relación al renglón 36. Y así, pagos realizados con bonos electrónicos o de papel sería el renglón 37. Pagos, el valor del exceso sería el renglón 38. De ahí pueden hacer la revisión de dónde está tomando los valores el formato 2276. ¿Qué hay que tener presente? Aquí nos dice el valor que hace referencia al numeral 32, que son los pagos por alimentación mensuales hasta 41 BTs, se considera de carácter informativo y corresponde a lo dispuesto en el artículo 387-1 del Estatuto Tributario. ¿Esto por qué lo hace la DIAN? Con el fin de poder validar cuando el ingreso, cuando el valor de los vales no es un ingreso para el trabajador, no va reportado en el CIR, no va reportado en el 2276, en los conceptos que suman, pero sí va reportado en esta casilla que es informativa para la DIAN conocer y poder quizás hacer cruces de que se cumple la condición del 387-1. Entonces, podrá existir que esta columna tenga valor y no esté reportado en los anteriores, o que esté reportado en los anteriores y en esa también va informativo, porque necesita saber de todo lo que va en el renglón 37, que están todos los vales que se le puedan entregar al trabajador, cuáles fueron por alimentación y cuál fue el valor que quedó por debajo de las 41 BTs, para que de pronto no piensen que es que se está generando mala información o que está duplicando o que le voy a reportar doble el ingreso a un trabajador, porque aquí nos lo dice el parágrafo 1 de que lo que vaya en esta casilla es informativo, entonces no entra a sumar ni en el total de vengado ni en deducciones para el trabajador. Aquí también pues dice que los valores que no, o las casillas que no tengan diligenciamiento deben ser en cero, que pues esto lo hace el sistema. Y cuando tienen entidad informante, sabemos que es la primera columna del formato 2276, por defecto el formato 2276 se genera con el mandante o el informante general. Para los demás mandantes se puede hacer, que ya lo vamos a revisar, se puede subir una plantilla donde cada empresa va a determinar qué porcentaje va a ir a mandatario de administración delegada, qué porcentaje va con socio o unión temporal, o si tienen algunas de estas entidades informantes. Y de acuerdo pues a la entidad informante, aquí nos dice pues unos campos que se deben diligenciar o no para que los tengan presente. Acá también nos habla de que los pagos o abonos en cuenta de personas naturales que perciban rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, legal y reglamentaria, sometidos a retención en la fuente conforme lo señalado en el artículo 383, serán reportados en el formato 2276. Digamos que por defecto en el 2276 van a ir los trabajadores que tuvieron liquidación en nómina, pero podría presentarse de que de pronto hay algún trabajador por prestación de servicios que legaliza su cuenta de cobro, contabilidad hace su respectivo documento en la DIAN de no obligado a realizar facturación electrónica, pero le practica retención en la fuente de acuerdo al artículo 383 y no lo hace por la tablita de servicios o de honorarios o de comisiones, sino que lo hace con el 383. Estos deberán ir en el formato 2276. Para estos casos deberán adicionarlos en el Excel o en el prevalidador, de acuerdo pues a lo que nos indica aquí la resolución para el tratamiento de esos empleados en especial. En bitácora podría validarse qué manejo se les puede brindar, donde tendrían que crear el trabajador, se podría quedar como un contrato terminado, migrarle los históricos, en este caso, si pagos por servicios o los aquí lo que nos indica si es pagos por honorarios servicios, las comisiones pues se configuran desde bitácora y subirle el histórico para que le genere el CIR y de ahí se genere el 2276. Pero pues estos casos son puntuales de cada empresa y deberán revisar cuál es el manejo más fácil. Digamos que si hablamos del sistema sería migrar históricos y crear empleado. Si lo hacemos desde editando en el prevalidador o insertando ese trabajador, pues quizás es mucho más fácil.
Ahora, en la misma ruta del certificado de ingresos y retenciones, en la parte final está la información exógena. Ya vimos que acá es hasta el 31 de marzo, pero que aquí los vencimientos empiezan en mayo. Nos vamos mayo, junio, para presentar la información exógena. Acá simplemente seleccionamos el concepto que sería inserción, el número de envío que generalmente es el 1 y la fecha en que voy a hacer el envío de la información y le damos generar exógena. Cuando generamos exógena nos descarga el XML, que es el que puedo validar en el prevalidador de la DIAN, o en su efecto, si ya está revisado, lo puedo cargar directamente en la DIAN y descargar el Excel para poder hacer cruces con lo que tengo en el certificado de ingresos y retenciones. En la primera parte nos sale el encabezado y en la segunda hoja encontramos ya los conceptos. Los conceptos que están acá, estos nombres, de dónde o cómo saber qué son, qué significan estas siglas. Vamos a la misma resolución 162, revisemos dónde están las especificaciones técnicas del XML y aquí encontramos el atributo de donde se tomó esa información. Pagos por salarios. Es lo que tenemos acá. Entonces, de acá, si quieren saber qué significa esta abreviación, entonces revisan en la hoja 437 de la resolución 162 y aquí nos va a indicar cuál es el nombre de esa abreviación. Acá vamos a revisar entonces, digamos que la misma trabajadora que venimos trabajando, que es Adriana. Acá pues están en formato, no están en formato de número, entonces si quiero de pronto hacer fórmulas, lo convierto en número, pues ya empezamos a hacer. Me faltó este. Y cerremos este. Dice que tiene 276,733. Aquí lo tenemos en salarios. Luego tiene los vales de alimentación 35,156 y gasolina. Lo que excedió de las 41 VTs, 844. Luego tiene prestaciones sociales. Y tenemos otros pagos de 24. Los demás conceptos no tienen aquí información. Como los convertí en número, por eso aparece la rayita, pero estaban en cero. Y el total de los pagos, 339,480. Aportes obligatorios a salud, 7,800. 9,750 en aportes a pensión. Tiene 10 en aportes voluntarios a pensión. Tienen retención en la fuente de 55,801. Y el paga HVT, que son los vales de alimentación hasta 41 VTs. Entonces, 47,065. Y esta persona pues estaba en el tope. Y aquí sale ese valor. Y este es los datos del el dependiente económico, la cédula y el tipo de documento que esta persona tiene configurado. Entonces, de acá podemos hacer la revisión y comparación contra lo que revisé en el CIR y efectivamente pues deberá ser lo mismo que encontremos en el 2276. Ahora, acá
vamos a revisar en el certificado de ingresos y retenciones. Esta trabajadora sí tiene pago de cesantías e intereses. Como nos dice que validemos este renglón, el 59, el ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. ¿Cuáles son los últimos 6 meses? Si generamos el certificado en diciembre, pues nos devolvemos de diciembre hacia atrás 6 meses, entonces llegamos hasta julio. Y tenemos que revisar los conceptos que sean configurados o que estén configurados para cesantías durante estos 6 meses. Entonces encontramos lo que es salario, salud no, pensión no, horas extras aquí está no tiene, comisiones no tiene, la prima no, fondo de solidaridad no, cesantías no, intereses no, vacaciones no, retención en la fuente no, AFC no, no, auxilio no salarial no, vales de alimentación y tarjetas de gasolina no, cesantías año anterior no, intereses a las cesantías año anterior no, viáticos estos están salariales, hora extraordinaria 175 también es salarial. Y sumo los tres. Aquí totalizo entonces por mes los últimos 6 meses, de acuerdo pues a lo que nos dice el enunciado en el certificado de ingresos y retenciones. Y luego sumo los últimos 6 meses. Y este lo divido en 6. 12.300.000. Si revisamos el certificado de ella, aquí lo encontramos, 12.300. Y si quiero verificar que efectivamente estos conceptos están configurados, que sería el SAL 1, PAC 2 y HX6. Entonces, vamos acá a conceptos de nómina, conceptos por categoría, certificado de ingresos y retenciones, ítems de vengados, base de cesantías. Entonces aquí encontramos, tenemos el PAC 2, el SAL 1 y el HX6. De ahí tomó, o de ahí se generó ese promedio para ese trabajador. Listo, entonces volvemos nuevamente al 2276. Ya generé entonces el XML que lo acabamos de descargar. Ahora, como no han subido, digamos que a nivel de DIAN, la DIAN aún no ha subido el prevalidador del año 2024. Entonces estamos trabajando con la vigencia tributaria 2023. Si ya yo quiero revisar todo el XML, digamos que muchas personas, generalmente el 2276 lo revisa, lo genera nómina, lo revisa contabilidad, entonces lo que hace contabilidad es que lo valida aquí en el prevalidador. Entonces vamos a seleccionar el 2276, la versión 4 que se mantiene, ir al formato, podemos limpiar lo que ya se tenga aquí ingresado y le decimos cargar XML y lo vamos a cargar del último que acabamos de descargar. Aquí nos generan la información. Entonces, es acá donde si necesito ingresar un trabajador por prestación de servicios, le agrego y diligencio la información requerida y luego pues finalmente genero el XML. Cuando yo genero el XML, aquí me aparece la cantidad de registros que son 36, me aparece el año de envío que sería pues en el prevalidador que va o que está pendiente por sacar la DIAN, el año de envío pues va a ser 2025 y aquí la fecha inicial va a ser del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024. Aquí generan pues el XML y ya esto pues lo conocen las personas de contabilidad y aquí revisamos que fue este que acabamos de generar, que este es el que ponemos en la bandeja de entrada cuando vamos a hacer el ejercicio de ya vamos a presentar la información exógena. Que pues simplemente lo que hace la persona de contabilidad es entran con usuario registrado a nivel de DIAN,
Y aquí vamos a presentación de información por envío de archivo, colocar archivo en la bandeja de entrada, buscamos el 2276, la versión 4 que es la que se mantiene, y aquí ya elegimos el archivo en la carpeta de descarga, y aquí ya el paso que sigue es lo colocamos, firmamos, copiamos, esto se debe copiar esta información. Volvemos nuevamente a la presentación de información por envío de archivo y de iniciar solicitud. Acá el año informado sería 2024. Pegamos lo que acabamos de copiar, la cantidad de archivo 1 y los registros son los que aparecen acá, 36. Esos son los que se diligencian en esta parte. Aquí ya le dan solicitar, firman, esperan el radicado del PDF, esa sería la información o el soporte que se presentó el formato 2276. Ahora, ¿qué pasa si tengo distribución por tipo demandante? Entonces, ya vimos que en la resolución nos habla de que por defecto, lo que les indicaba, todo se va al mandante general, a no ser de que se haya hecho un ejercicio que ya revisamos que fue el que hice acá. Por defecto todos están con 1, a excepción de lo que se haya ingresado por el migrador. Entonces todos están como informante 1, pero en algunas empresas, dependiendo pues de los contratos que realizaron, de su enfoque y su actividad económica, pueden tener o cumplen con estos criterios para tener mandatario de administración delegada, consorcio y unión temporal, explotación y exploración de hidrocarburos, gases y minerales, o en su defecto cualquiera de estas que pueden ser 8. Cuando esto pase y necesiten hacer o que el 2276 les quede distribuido de esa manera, ¿qué deben hacer? Vamos a ir a, vamos a ir a la página principal, luego vamos a contratar varios empleados, descargar plantillas. Vamos al final y encontramos este migrador que se llama importación de prorrateo mandante información exógena. Descargamos la plantilla. ¿Qué información nos trae la plantilla? ¿O qué información nos pide? Espérame, cerramos este, que es el que genera error. Listo. La identificación, el año, que en este caso sería 2024, el porcentaje. Entonces, si tengo el trabajador con 10 millones y son 50-50, entonces aquí debo decirle que si 50 van a quedar al mandante general, aquí selecciono mandante general, y los otros 50 van a quedar a consorcio de unión temporal. Cuando es consorcio de unión temporal, entonces tengo que decir bajo qué NID lo voy a reportar y aquí pues digito el respectivo NID. Eso lo hago con los trabajadores que necesito que se requiera hacer un prorrateo. Vamos a validar acá una plantilla que tenemos de la trabajadora con la que hemos hecho el ejercicio. Y allá la vamos a distribuir de la siguiente manera. Vamos a decirle que el 50% va para informante general y que tiene un 30% para mandatario o administrador delegado y un 20% para consorcio de unión temporal. Una vez se diligencie la plantilla, acá podemos conocer el histórico de lo que se ha subido y subimos entonces la plantilla. Y nos aparece que fueron correctos. Volvemos entonces nuevamente a la ruta de la generación de certificados de ingresos y retenciones y generamos de nuevo la información exógena. Y descargamos el Excel.
Si la buscamos, aquí ya nos aparece la distribución. Entidad informante 1, 3 y 4. Y como nos estaba apareciendo antes, estaba todo en el mandante 1. ¿Qué hace? Pues toma estos 276 y lo multiplica por el 50, el porcentaje que se aplique allá. 138,366. Luego dijimos que era un 20 y un 30. 55,346 y 83,019. Y esto lo hace con todos los renglones. Toma la información general o la que no está distribuida, la multiplica por el porcentaje que yo relacioné en la plantilla y me distribuye todos los renglones. Aquí distribuyó salarios, los vales de alimentación, lo que superó las 41 VTs, las prestaciones sociales, los otros pagos, em, aquí el total de los ingresos, los aportes a salud y pensión, el aporte voluntario, em, aquí el aporte voluntario, tenía un ahorro voluntario a pensión, lo que fue hasta 41 VTs de los vales, y pues en cada renglón me vuelve y me pone el tipo de documento y número de documento del dependiente económico, y fuera de eso en la columna de la información o del tipo demandante, el tipo de documento y el número o el dígito o el NID de la empresa a la cual se va a reportar. Entonces, esta es la opción que tenemos para las empresas que tienen distribución por tipo demandante. Inicialmente lo llevamos todo al general, después de que esté revisado, y ahí pueden validar qué porcentaje le vamos a decir al sistema como para que recalcule y me genere de nuevo el formato 2276. Una vez pues ya esté revisado, descargan nuevamente el XML y ya vimos que este lo podemos validar en el prevalidador, o si ya está correcto, pues simplemente lo cargamos como ya vimos el ejercicio que se carga en la página de la DIAN. Este es entonces, aquí podemos conocer el historial, descargar el reporte del certificado, descargar el Excel de exógena y el XML. En esta opción se debe hacer un cierre del año fiscal. ¿Cuándo se hace el cierre? Cuando ya certificados de ingresos y retenciones están revisados, están enviados y los que manejan el portal de mi bitácora están habilitados. Y segundo, cuando ya generé 2276, lo presenté, tengo mi soporte de envío en la DIAN, entonces ya puedo venir y cierro el año fiscal para que me habilite ya el próximo año cuando tenga todas las nóminas cerradas de 2025 y pueda hacer de nuevo este proceso de certificados. Recordemos entonces que aquí hago el envío masivo de los certificados, y si quisiera hacer el envío por algún trabajador en especial, busco el trabajador, voy a gestionar certificado de ingresos y retenciones, puedo descargar el PDF para imprimirlo si es una persona que no tiene correo, por ejemplo, ella no tiene correo registrado, o se lo envío al correo electrónico que tiene registrado para que ella lo pueda descargar. O si ya los habilité en el portal de mi bitácora, pues hago el envío masivo y también pues le va a llegar a ella de que ya le quedó y lo puede descargar en cualquier momento que lo necesite. Este sería como el proceso de certificados de ingresos y retenciones y el 2276. Recuerden que el insumo del 2276 es el certificado de ingresos y retenciones. Deben revisar muy bien los certificados de ingresos y retenciones, validen los históricos de pagos y descuentos, y recuerden que las empresas que hayan hecho sustituciones patronales debe darse un manejo en especial en la empresa de destino. En la de origen se va a generar el certificado hasta el último pago realizado, que sería hasta la fecha del retiro por sustitución, pero en la empresa de destino es donde va a estar todo el histórico migrado y hay que subir unos históricos negativos para que ese certificado de ingresos y retenciones me quede solo con la información correcta. Si lo dejan tal cual, va a quedar doble. Ejemplo, tuvo 20 millones de enero a agosto y de septiembre a diciembre tuvo 3, entonces en la empresa destino va a quedar con 23 y realmente debe quedar solo con 3. Se puede dar el manejo subiendo históricos
con la naturaleza o el signo contrario para que me haga efecto cero en el certificado de ingresos y retenciones y por lo tanto también ese 2276 se va de manera correcta reportado en el certificado. Por último, los vales de alimentación, recuerden que se validan como haya quedado la depuración de retención en la fuente. Si en ese momento la configuración estaba de una manera o no se revisó o la depuración quedó incorrecta, asimismo queda reportados esos vales de alimentación, bien sea como ingreso o informativos en la columna del 2276. Y si supera las 41 VTs, sabemos que tiene la división de los vales hasta 41 VTs y los que superan los 41 VTs que van en el renglón 38. No sé si de pronto tienen preguntas o inquietudes de este proceso. Hola, Dieguito. No, no tenemos levantadas las manos por ahora. Sí hay mucha, digamos que pregunta en nuestra opción de preguntas y respuestas. Hay bastante participación en este tema, pero en el tema de preguntas así como tal, eh, Bueno, vemos no que tenemos levantadas las manos. Lina levantó la mano. Listo, Lina, si quieres puedes habilitar micrófono. ¿Me escuchan? Sí, señora. Listo. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta respecto pues a la parametrización de los conceptos que van en cada casilla. En este caso Sí, nosotros tenemos un concepto que se llama descuento exceso. sí. Este descuento lo aplicamos cuando de pronto existe un retiro y debemos descontarles, digamos, un auxilio de movilización que dan adicional, se corresponde algo así como un auxilio de transporte. Sí. Entonces, Este ¿tú dónde lo concepto, configuras? Tienes que revisar primero dónde está configurado el concepto del pago. Ejemplo, tú tienes un auxilio de movilidad y lo tienes configurado en el renglón de otros pagos. En ese mismo renglón configuras el de deducción para que él te haga el efecto cruz. Entonces, le pagué 2 millones y le desconté 200, lo que va a ir reportado en el certificado va a ser 1.800.000. Entonces, valida dónde está configurado ese concepto y en ese mismo renglón configuras el concepto que utilizaste de cruce o de descuento. lo que pasa es que este concepto, digamos que puede sumar dos ítems. ¿Sí? Es decir, yo en ese concepto le puedo descontar, digamos, un día de salario y un día de auxilio de movilización en ese solo valor. Sí. Entonces ahí tienes que revisar como si son movilización, irían otros pagos porque no iría dentro del concepto de salario. Ahora, ¿cómo podemos saber qué debe ir en un renglón o no? Recordemos que en el formulario está la descripción de lo que va en cada concepto. Para ese caso habría que hacer un manejo en especial y es identificar qué te va a impactar más, porque si lo configuras, no se puede configurar en los dos porque va a restar. Entonces, si lo tienes en pagos por salarios, aquí te dice lo que va en pagos por salarios. Y si lo usaste para dos, entonces tendrías que configurar aquí en el 36 lo que tienes allá en el de otros pagos para que todo te quede en el 36 y ahí te haga el efecto cero. O ya revisar si se puede dar el manejo con un histórico de poder distribuir lo que tú tengas por salario en un concepto y lo que tengas por movilización, el descuento por otro concepto, para que asimismo te haga el efecto en el CIR. Digamos que sería configurable, ya depende cómo lo quieran revisar, podrían dejarlo todo en el 36, tanto el auxilio movilidad como el de salario, y ahí hace ingresar el concepto de ajuste. O si dices no, tributariamente, o la parte contable me dijo que no, tocaría darle un manejo con un histórico, donde le subimos un negativo para que te deje ese concepto que usaste con el neto que necesitas para afectar el de otros pagos y se sube un concepto por otro concepto que deberías crear o si ya lo tienes creado para que me afecte el renglón 36. Gracias. Cristian. Es que, aló, buenos días. Mi nombre Buenos es días. Judy, qué pena. Mira, Listo. tengo una duda.
respecto al beneficiario, o sea, tengo entendido que se trajeron ustedes la base de datos que teníamos nosotros en el 5 RP, a Bitácora, Sí, ¿sí? Dentro de esa información, pues muchos de nuestros colaboradores pues no tenían esa información completa. Ahora estamos identificando que hay personas que tienen beneficiarios, pero en Bitácora lo tenemos en este momento, pero no lo está actualizando en el certificado de retenciones. Ahí, ¿cómo se hace para cambiar, para que se pueda incluir el beneficiario? el dependiente, entonces ahí lo que tienes que hacer es, buscas el trabajador, vas a gestionar retención en la fuente y aquí revisas que tenga la información del dependiente. Debe tener aquí Ah, uno y aquí tiene que tener, te exige nombres del dependiente, nombres y apellidos, el tipo de documento, número de documento y parentesco, porque con esta información es que se diligencia aquí el en la certificado de parte de ingresos, abajo. en la parte de Ok, abajo. perfecto. Listo. Y ahí Listo. toca volver a generar los certificados automáticamente, ellos Sí, ya toman no. no, Siempre que toca hagas un volver. cambio en configuración, en ingreso de información, en subir un histórico, vienes y generas de nuevo los certificados para que él te actualice el cambio. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Listo. Listo, sigue Diego. Diego Londoño, si quieres puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta. Sí, acá sí. Buenos días. Buenos días. Qué pena, lo que pasa es que no me Señor. quedó claro algo con respecto a las empresas que tenemos contratos de mandato. Sí, señor. Resulta que, pues, en los reembolsables que generamos cada mes, o mejor dicho, las distribuciones de nómina que hacemos cada vez para cada contrato, resulta que un empleado durante el año puede estar cargado en diferentes porcentajes y a diferentes centros de costos, entonces, o empresas mandantes. Entonces, para el diligenciamiento del 2276, este promedio de esos porcentajes, Bitácora me lo genera o yo tengo que hacer el cálculo del promedio de cada empleado en cada sociedad mandante. Sí, señor. En este caso, Bitácora no lo genera. Ustedes lo deben calcular y con la plantilla se puede aplicar ese porcentaje para que les genere el formato 2276 distribuido. Efectivamente, pues con la información del NIT y el tipo de documento de ese mandante para que así les quede distribuido el 2276. Pero a hoy el alcance que tenemos no nos permite llegar hasta sacar esa distribución de manera automática, sino que cada empresa, dependiendo pues de la naturaleza y de su necesidad, lo determina el porcentaje y lo aplica con esa plantilla. Muchas gracias. Listo. Sigue Paula. Buen día, Diego, ¿cómo vas? Buenos días. Diego, nosotros tenemos una consulta para respecto a los empleados a los cuales se les aplicó la sustitución patronal. Cuando Sí, dices que pues, debemos ajustar esos saldos bueno, convertir los signos para que en este caso el certificado de ingresos y retenciones pues esté acorde a lo que se está solicitando. Desde aquí, desde Bitácora, ¿cómo podríamos hacer ese procedimiento o cómo es el ajuste para que el certificado salga correctamente? listo. Entonces, si quieren, igual pueden registrar un caso en CAPTA para hacerles el acompañamiento. ¿Cómo sería el proceso? Uno, tengo que identificar qué trabajadores y qué valores son los que no van en el certificado. Entonces hagamos un ejemplo. Digamos que esta trabajadora que es Angélica, eh, este valor, supongamos que este valor de salario o cualquier concepto del mes tuvo sustitución, entonces solo le voy a reportar aquí diciembre y noviembre. Entonces tendría que hacerle un ajuste negativo de todo lo que tiene ahí hacia atrás. ¿Cómo se sube ese ajuste? Pues vamos a
contratar, contratar varios empleados, descargar plantillas y vamos a usar el importador que es histórico de pagos y descuentos. Descargamos la plantilla. Y acá, pues, diligencio la cédula del trabajador. El concepto de pago que es SAL 1. El año, entonces, 2024, digamos que voy a empezar por enero. Ahí tiene 10 millones. Entonces, como los tiene positivos, yo se los pongo negativos para que me haga el efecto cero. Entonces, pues le ponemos moneda COP y distribuir entre meses sí. Y si, por ejemplo, el SEC 1, que lo tiene positivo, lo tiene negativo, entonces lo pongo positivo. 492. Y así tendrías que hacer con cada concepto que quieres que nos sumen el certificado, para que cuando yo lo suba en esta misma ruta, se carga. Aquí me aparece si fue exitoso o no. Si fue exitoso, genero nuevo el CIR y cuando genere el CIR, entonces ya en este trabajador y consulto nuevo pagos y descuentos incluyendo históricos migrados, acá ya me le va a hacer el neto, entonces va a aparecer 10 menos 10, entonces aquí ya le va a poner 0, finalmente me va a dejar sumando lo que yo necesito que me sume al CIR y por ende al 2276. Ese sería el manejo para los empleados de sustitución. Igualmente, si requieren de pronto que se haga una validación o se les haga el acompañamiento, pueden registrar el caso en CAPTA para programar el acompañamiento. ¿Qué más digo? Tengo una pregunta, pues como uno registra valores negativos al momento de liquidar prestaciones, eso los afectaría, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos que ya cesantías, intereses y prima tuvieron su corte. La única, digámoslo así, que se podría afectar es vacaciones. Entonces hay que jugar con el sistema. Subo el histórico, genero CIR 2276 y luego tengo que ir y eliminar nuevamente el histórico ya después de que cierre el periodo fiscal para que no me afecte en este caso vacaciones. Cesantías, intereses y prima no te los va a afectar porque ya empezamos con corte de enero en adelante. Vacaciones sería si le subes o estás afectando algo que vaya configurado en las bases promedio de vacaciones. Gracias. Listo. Creo que sigue. Estaba María del Pilar. Buenos días. Buenos días. Mm, Al ser una unión temporal que debe reportar cada tercero, tengo que reportarlo varias veces de acuerdo a los integrantes de la unión temporal, de acuerdo a su Sí. porcentaje. ¿Hay alguna opción de que Bitácora me haga esa configuración o tengo que hacerla manual? Tú la haces con la plantilla que vimos de prorrateo por tipo demandante. Entonces ahí puedes seleccionar la de unión temporal y le diligencias los terceros que vayas a reportar dependiendo de los porcentajes. Y así mismo te va a salir distribuido en el 2276. Ok, o sea, ahí en esa plantilla registro los integrantes de la unión temporal con su participación y le coloco en tipo, pues, unión temporal y subo esa plantilla, ¿sí? Sí, y ahí te hace la distribución. Entonces toma el valor general, lo multiplica por ese porcentaje y siempre pues la suma deberá dar 100 de los porcentajes que se suban. La suma de todo. Ok. ¿Tú me podrías indicar qué pena nuevamente por dónde es? Sí, señora. Entonces vas a página principal, contratar varios empleados, descargar plantillas. Vas al final y se llama importación prorrateo mandante información exógena. Y descargas la plantilla. Ok. Y después de que, bueno, la diligencia La cargas la cargo y nuevamente. luego vienes y generas de nuevo el 2276, descargas el Excel para que valides y luego descargas el XML. Ok, gracias. Una consulta, ¿esta grabación usted de pronto no la suministra? Sí, señora, las memorias se van a enviar para que ustedes puedan consultar el webinar que se hizo el día de hoy. Ok, bueno, muchísimas gracias. Listo. Angie Tatiana. Hola Diego, vamos a dar
Vamos a dar dos preguntas más para hacer honor al tiempo y poder cerrar el evento. Listo. Gracias. Entonces vamos con Angie y luego Sandra, que son las que tienen la mano levantada. Muy buenos días, Diego. Gracias por Buenos tu días. información. Bueno, mi pregunta es básicamente, yo migré en agosto, pero no desde 5GTH, sino desde otra compañía, desde otro sistema, por decirlo así. Sí. Entiendo que tengo que crear o subir a las personas, digamos, que tenía retiradas por ese sistema y después subirle los históricos. Pero entonces, Sí, ¿debo señora. primero crearlos y ya Sí. después subir históricos? Sí, señora. Entonces, cuando son trabajadores que están o que no se subieron inicialmente porque fueron retirados, para que les genere el SIRI, el 2276 completo, deben crear el trabajador. Entonces, ¿cómo creo el trabajador? Voy a contratar varios empleados, descargar plantillas. La primera plantilla que subo es esta información personal de empleado, donde va la cédula, nombres y apellidos, dirección, toda la información personal. Luego le creo el contrato. Subo la plantilla de contratos terminados. Después de que suba la plantilla de contrato terminado, ya queda el trabajador habilitado en el sistema donde tiene un código, que es el código del contrato. Con ese código tú ya puedes diligenciar este histórico de pagos y descuentos de contratos terminados. La diferencia entre este y este es que este lo hace por cédula y este lo hace por el ID del contrato, que es el contrato terminado. Entonces tienes que usar tres plantillas: información personal del empleado, contratos terminados y la de histórico de pagos y descuentos, contratos terminados. Subes los históricos, después de que los subas, generas de nuevo SIR, generas 2276 y ahí ya te actualiza la información. Ok, perfecto, muchas gracias. Listo. Y una pregunta Señora. rápida, si un empleado tuvo varios contratos, por cada contrato que tuvo, así sea con la misma compañía, va a generar un SIR, ¿cierto? No, el ¿No? general es ir agrupado por todo el año. Entonces, si Ah, quieres ok. subirles los históricos de contrato, lo puedes hacer y sobre cada histórico le subes el histórico de pagos y descuentos. O si quieres crear solo uno y sobre ese subirle todo, hace el mismo efecto. Ok, perfecto. Diego, te agradezco. Listo. Y finalizamos con Sandra. Buenos días. Buenos días. Mira, es que en el renglón 37, donde hablan de bonos electrónicos, quiero saber si hace referencia a los bonos de la dotación también. Lo digo porque en el 2276 los incluimos. Listo. Entonces, acá. Sí. ¿Qué nos dice el renglón 36? El 37, perdón, dice. Sí, señor. Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicios, cheques, tarjetas, vales, etcétera. Escriba el valor total de los pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etcétera, para ser utilizados en compra de gasolina, útiles escolares, compra de calzado y prendas de vestir, ahí está dotación, y para ser utilizados en fines diferentes a los de los anteriores. Estos pagos son deducibles para el empleador y constituyen ingreso para el trabajador. Nota: incluyan en esta casilla los pagos por alimentación del trabajador o de su familia que deben en un salario mensual superior a 310 VTs. No incluyan en esta casilla los pagos por concepto de alimentación del trabajador o de su familia cuyo salario mensual no exceda de 310 VTs. Entonces acá, de acuerdo a lo que te dice textualmente, si puede ir dotación, configuras el concepto de dotación. Recuerden que lo ideal o el proceso correcto es la dotación que le entrego al trabajador debe quedar legalizada en nómina. Como es un concepto que yo le entrego al trabajador y no se lo entrego en dinero, sino en especie, debe de ir configurado como pago descuento para que le haga efecto cero en su nómina, va reportado en nómina electrónica y por ende va en SIRI 2276 para que lo tengan presente. Entonces, si hiciste el proceso completo, simplemente sería configurar ese concepto en, en el renglón 37 para que ahí te lo reporte en ese renglón. Sí, yo no lo subí como concepto de nómina porque lo que subimos fue históricos. Yo no tengo la posibilidad El histórico te lo de... suma, sí, señora. ¿Sí? Sí. No, no lo subí. No, la dotación se entregó, se causó por contabilidad y se entregó no tiene un concepto de nómina. No la tiene. Bueno, Yo no puedo digitar eso, es decir, incluirlo en el certificado manual. Pues manual para el certificado no, sería mediante un histórico. Entonces tendrías que subir el histórico para que te afecte el certificado de ingresos y retenciones. Y tenerlo presente de que para este año sí reportarlo en la nómina para que te quede legalizado y luego no tengas que subir los históricos. Y ya Bueno. ¿cómo queda legalizado a nivel de DIAN?
ya no queda legalizado mediante nómina electrónica, sino que va a quedar con la factura electrónica. Sería el soporte que ustedes van a tener de el documento con el cual se van a tomar ese costo y gasto deducible. Pero efectivamente va a ir reportado en el CIR y en el 2276. Entonces, el manejo para este caso sería subirlo como histórico y cambiar para este año, subirlo como pago descuento dentro de la nómina cuando se haga el pago, para que te haga el efecto cero y quede tanto en nómina electrónica como en CIR 2276 automático sin necesidad de subir históricos. Listo, Diego. Gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes el día de hoy por sus preguntas. Esto nos enriquece y hace que este tipo de eventos sean más interactivos. Vamos a estar listos a sus solicitudes a través de nuestro sistema de Capta que se puede acceder ahí mismo en la herramienta. Todas sus preguntas y si requieren algún otro tipo de asesoramiento, ahí vamos a estar listos a darles soporte. Para los usuarios que todavía no tienen el sistema o que quieren conocer más de nuestra información, les sugerimos visitar nuestra página web. Ahí está el código QR para que le tomen una fotico y nos visiten allá por nuestra página web, donde encontrarán webinars, los webinars mismos, información importante de normativa, etcétera. También les recomendamos que nos sigan en Spotify, nuestros podcasts que tenemos allá, digamos, del área de recursos humanos y todo el tema que hemos venido trabajando desde este importante podcast, para que nos sigan y nos hagan sus comentarios, que siempre nos enriquecen. En nuestras redes sociales nos encuentran, ahí están en LinkedIn, en YouTube e Instagram, ahí están nuestros códigos QR para que puedan acceder y nos sigan en esas plataformas. Muchísimas gracias y estamos pendientes a todos sus requerimientos y hasta la próxima en un evento como estos que tendremos todo el año para ustedes. Muchas gracias. Listo. Que estén muy Gracias, Diego. bien. Feliz tarde. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.